Hola Mos, ¿qué opinas del poder de la sugestión? Por ejemplo, tengo una tía que le da miedo salir a la calle porque se sugestiona con que algo malo le va a pasar, como que alguien le robe o le agreda. Mi otra es ¿qué opinas de eso de la hipnosis? Existe el estado de trance donde se puede implantar una idea. ¿Qué opinas de los mensajes subliminales en la televisión o en películas donde se te implanta una idea o una ideología? ¿Crees que eso existe? Por ejemplo, dicen que las mujeres comenzaron a fumar porque una compañía de cigarros decidió involucrar a mujeres que fumaran dentro de marchas feministas. Gracias, querido amigo. Vamos a ver, son varias preguntas. Primero, la sugestión. La sugestión es un fenómeno que se ha estudiado a nivel de la psicología y a nivel de la ciencia, donde hay estudios clínicos donde se puede ver que la sugestión tiene una directa relación con la experiencia o percepción del sujeto. Entendemos por sugestión un pensamiento, una creencia que se pasa por verdadera, se pasa por realidad. Recuerdo haber visto por ahí un estudio de un psicólogo que supuestamente tuvo dos grupos de jóvenes mayores de edad a los que él quería medir cuál es la implicación de nuestras creencias y sugestiones sobre el tema del alcohol. En estos dos grupos, uno de ellos fueron jóvenes que estuvieron tomando cervezas y después iban a medir cómo se sentían, si después de tomar 3 o 4 estaban borrachos o no. Y el otro grupo, en apariencia, iba a ser exactamente lo mismo, solo que no les dijo que las cervezas no tenían nada de alcohol. Sin embargo, el psicólogo les dijo, estas también tienen alcohol. O sea, a los dos grupos les dijo exactamente lo mismo, estas son cervezas y queremos medir cuánto tiempo tardan ustedes en emborracharse. Así que los jóvenes pues empezaron a tomar y tú esperarías, por pura lógica, biología también, que solamente los que tomaron cerveza con alcohol se emborrachaban. Pero lo que arroja este estudio es que el otro grupo también se emborrachó. ¿Cómo es posible que se emborracharan si no tenían alcohol esas cervezas? El psicólogo les había dicho al principio, estas cervezas tienen alcohol y queremos ver cuánto tiempo tardan en emborracharse. Parece que hay una sugestión que afecta inmediatamente muchos de los procesos biológicos y es un tema de estudio para los científicos. Todavía no se sabe exactamente cómo funciona la sugestión, pero es un fenómeno que está sucediendo y que se está midiendo. La sugestión te puede llevar, obviamente, a experimentar algo de acuerdo a la creencia. Por eso es que también se considera que algunas personas, aunque no tengan síntomas verdaderos por una causa verdadera de enfermedad, creen estarlo sintiendo. Los hipocondriacos, tal como los llaman los médicos. Hipocondriacos que sienten que se van a morir, que tienen algún tipo de problema, pero cuando hacen estudios médicos no tienen ninguno. La sugestión también hemos visto cuando una persona empieza de pronto a toser e inmediatamente va a Google a buscar qué es lo que le está pasando. ¿Será que ya tengo COVID? ¿Será que tengo cáncer de garganta? E inmediatamente busca en Google y le arroja una serie de síntomas que obviamente algunos llegan a ser muy parecidos a los que está presentando y entonces con el poder de la sugestión empiezan a sentirse más y más enfermos. Es decir, se ha hecho estudios de esto y aunque no hay una verdadera explicación, por lo menos sí se ve que hay un efecto en nuestra percepción. Sugestionar sí es un poder desde esta perspectiva. Puedes tú también sugestionar a alguien. Tú también le puedes decir, por ejemplo, a una persona que va a tener un conflicto en toda su vida. Por ejemplo, las personas que van con los tarotistas a que les lean las cartas para conocer su futuro. Las personas que van con la bruja del pueblo para que les diga si se van a casar o no se van a casar. Todos estos momentos hacen que los individuos se sugestionen por lo que le dicen algunas autoridades, algunas figuras de autoridad que ellos consideran así. Un tarotista que de pronto en la carta le diga, tú te vas a casar con un señor de 40 años. Y que entonces la persona puede quedar sugestionada
y tal vez lo que hace es buscar a un señor de 40 años para cumplir la propia sugestión. O sea, es un fenómeno interesante, querido amigo, muy interesante. O como decías tú aquí, ¿no? El ejemplo que tienes de una tía que le da miedo salir a la calle porque se sugestiona con que algo malo le va a pasar. Y quizá le pase. Y le pasa porque nuestro poder de sugestión, nuestro poder mental nos lleva a que aunque físicamente no parezca haber ningún tipo de elemento para que pueda suceder, como que nosotros mismos buscaríamos que nos suceda, quizá no poniendo atención en cómo caminamos por andar sugestionados. Estás preocupado porque te puede pasar algo, estás distraído, te resbalas y te caes y dices, ya ves cómo se me pasó algo malo. Así que la sugestión sigue siendo un tema como un fenómeno. No sabemos cómo explicarlo, pero parece que las condiciones que se dan en este aspecto es que creas que algo puede pasar, pero lo creas con toda tu fe, no simplemente con una suposición de que puede pasar, no. Aseguras que te va a pasar, aseguras que te vas a morir, aseguras que vas a renacer, aseguras que, pero tal vez no es exactamente eso lo que está pasando o lo que puede pasar. Ante la sugestión, pues evidentemente el pensamiento crítico te puede ayudar, el controlar también estos niveles de ansiedad a través de un cuestionamiento, pero algunas otras terapias como puede ser mindfulness, respirar y sobre todo elegir qué quieres pensar como terapias cognitiva conductual te puede ayudar a elegir qué pensamientos. Al final, hay teorías que hablan acerca de que todo está sugestionado, o sea, básicamente el ser humano es un ser sugestionado. Desde que nace, aprende la sugestión y cuando crece, se vuelve en un maestro de la sugestión. Hay teorías que hablan acerca de esto, querido amigo. Si eso fuera cierto, pues entonces vivimos como en una burbuja de sugestión. Está pasando lo que nosotros hemos elegido como realidad. No es muy extraño, esto ya lo hemos escuchado en varias filosofías o escuelas de pensamiento. Quizá todo es una sugestión, tal vez. Alguien me preguntó, ¿y no será que el curso de milagros te está sugestionando para que vivas en paz? Buena pregunta. Ahora, si esto fuera así, lo único que nos queda es ver la utilidad. Tal vez, ¿qué utilidad le podemos dar a la sugestión? ¿Podrías usarla para algo productivo, para algo que te ayude a vivir mejor? Sí, por ejemplo, antes de ir a dormir, siempre me sugestiono teniendo la idea de que voy a poder descansar, de que voy a descansar muy bien. Y me funciona, pero yo mismo me sugestiono. Digo, hoy voy a descansar completamente cuando esté durmiendo. Y no sé qué pasa, pero sucede. La sugestión entonces podría ser un fenómeno, pero lo podemos aprovechar de una forma que nos sea productiva y sobre todo de una forma que nos permita también tener un estilo de vida que sea acorde a lo que queremos. Pero sigue siendo un tema incluso hasta filosófico, muy filosófico. Dice también, mi otra pregunta es, ¿qué opinas de eso de la hipnosis? ¿Existe el estado de trance donde se puede implantar una idea? Pues podemos ver que si el tema de la sugestión es posible, el tema de hipnosis y de implantar una idea, tal vez como la película de Christopher Nolan, Inception, parezca algo muy descabellado, pero no tanto así porque pues en un estado de vulnerabilidad donde eres sugestionable, cualquier idea te puede ayudar, o por lo menos la podrías aceptar como verdadera. Dice por aquí también, a mí me interesa la hipnosis ericksoniana para estudiar eso de la sugestión porque lo leí de Dispenza en su libro Efecto Placebo, pero los mezcla con pensamientos mágicos. Ahora también el tema del efecto placebo, la sugestión, la hipnosis son fenómenos que están relacionados. Y los pongo así como fenómenos porque no podemos explicar. No tenemos tampoco una certeza, no hay una ley del placebo, solo un fenómeno. Porque no le funciona a todas las personas tampoco. O sea, sí, es cierto que hay un fenómeno, o sea, hay una situación que se presenta y la vemos, pero no es para todos. O sea, lo que a una persona le puede ser de impacto en una sugestión, a otra persona no. Tú no puedes hipnotizar a todos. Incluso la hipnosis ericksoniana reconoce que no todo mundo es susceptible a ser hipnotizado.
¿Por qué? Pues tal vez porque no todo el mundo quiere ser sugestionado, o quizá no sabemos la razón, y por lo tanto es muy difícil plantear una hipnosis ericksoniana como si fuera algún tipo de terapia que pueda funcionar siempre, o una ley que nos indique cómo funciona la mente. Solamente hay muchos casos, pero no son todos. Y es ahí donde ya esto ya no queda como ciencia. Son terapias, son, digamos que, procedimientos que podemos tener. Pero en la ciencia tendremos que estar repitiendo ese ejercicio constantemente de sugestión y ver que funciona en todos los niveles. Así que tanto la sugestión como la hipnosis y la hipnosis ericksoniana particularmente no son temas de la ciencia. La ciencia no se va a enfocar a ellos. Pero son fenómenos. Son fenómenos que puede atrapar la psicología, que puede atrapar algún tipo de coach o cualquiera de nosotros. Personalmente a mí no me causa ningún tipo de atracción este tipo de ideas. No me atrae. Porque al final reconocería que si la mente es poderosa, da igual que le llamemos sugestión o hipnosis. Tal vez porque mi pensamiento crítico me ha llevado a, en todo momento, ser más práctico y elegir lo que quiero vivir, más que sugestionarme por lo que quiero vivir, vivirlo. Entonces ahí en ese sentido ya me voy más a lo empírico, a directamente hacerlo. Si quiero dejar de fumar, pues tengo poder de voluntad, o quizá esa es mi sugestión. O sea, yo no tendría que recurrir a la hipnosis o al efecto placebo. Simplemente para mí sería un hábito que puedo quitar, simple. Entonces para mí es más sencillo. No tendría que ir a una hipnosis. Nunca he ido, porque no considero que sea necesaria para mí. Pero hay muchas personas que consideran que es la única forma de ayuda. Yo considero que si eso le puede ayudar a una persona, pues adelante. Me lo preguntaste si yo qué opino. Pues yo opino que yo no lo tomaría. No es un punto que me llame la atención, que me interese. Así que, si además de todo esto, como dices, se dice que las mujeres comenzaron a fumar porque una campaña de cigarros decidió involucrar a mujeres, bueno, se dice, pues obviamente puede ser una leyenda, una historia. Tendremos que ver, en un estudio que se hizo en el año de 1970, para un grupo de personas de 40 o 50, lo que sucedió fue que cuando se les puso algún tipo de comercial de estos cigarrillos, ellas empezaron a fumar. Bueno, pues eso tampoco es tan raro. Por eso la publicidad existe, porque la publicidad busca la sugestión. Por eso compramos el iPhone, porque estamos sugestionados. Por eso comemos hamburguesas, o quizá por eso vamos a lugares, porque se nos sugestiona o porque nosotros también estamos llevando esta sugestión como algo de lo que no nos damos cuenta. De hecho, en gran parte la sugestión también tiene un punto inconsciente. No te das cuenta que está pasando. No lo ves. Pero podemos ver ciertas cifras. El marketing, el desarrollo del marketing, el mercadeo. ¿Cómo surgió? Cuando estás viendo que ciertas cosas que le pones al público tienen algún tipo de atracción por lo que se está mostrando. Ese producto o ese servicio les promete algo y la gente va y lo consume. ¿Por qué? Y entre más lo muestras, más lo consumes. ¿Es casualidad? ¿O simplemente es causalidad? ¿Qué es? Entonces parece que la sugestión ahí tiene un poder. Quizá no para todos, pero sí para muchos. Tal vez hay muchos que son sugestionables. Tal vez es un fenómeno que todavía no entendemos, pero sí hay muchas personas que lo están usando. Tú puedes usar un fenómeno aunque no lo entiendas. Puedes usarlo, claro. Puedes valerte de cierto tipo de investigación que se ha hecho, aunque no haya nada contundente, y tratar de replicar las causas para ver si puedes producir el mismo efecto todas las veces que lo quieras. Por eso es que al final yo lo pondría en un aspecto fenomenológico que lo vemos día con día, que está allí, pero no lo analizamos lo suficiente o simplemente no le damos más importancia. Nos hemos acostumbrado, de hecho.
En conclusión, querido amigo, es un tema muy interesante que al final tendremos todos que darle una revisión. Porque, como dice Sandy en la pregunta, ¿podríamos decir que la iluminación es una sugestión? ¿Por qué no? Claro. Podríamos decir que aquellos que se dicen o se han dicho iluminados solo se sugestionaron para verse así. Podría ser, ¿por qué no? La psicología podría meterse allí y decir, bueno, no es que las personas se iluminen, solo que se sugestionan por iluminarse. Y entonces se convierten en esa fase del iluminado. Y pasa mucho el tema de la sugestión con esto que pregunta Sandy, como el aspecto del libro del Quijote de la Mancha. Ustedes recordarán que el protagonista, el Quijote, antes de salir al mundo con sus andanzas y aventuras, lo primero que se nos plantea en el libro es: este señor leía tantas obras de caballeros que de tanto que leyó se quedó loco creyendo que era un caballero. Personalmente yo veo a muchos iluminados, entre comillas, precisamente como el Quijote, igual, de tanto que han leído iluminación, de tanto que han estado asistiendo a proyectos, a congresos, a, no sé, a tantos elementos que representa la iluminación espiritual, conciencia y despertar, se han sugestionado para hablar como si estuvieran iluminados, que al final sigue siendo un aspecto subjetivo de acuerdo a los tiempos. Podría ser, de tanto que te metes con los aspectos de iluminación, te sugestionas creyendo que ya eres un iluminado, porque al final sigue siendo un tema difícil de falsear, es decir, no podemos demostrar que no estás iluminado, pero ¿cómo demuestras que estás iluminado? Y lo que hace la gente generalmente es simplemente escuchar lo que dice y tener algún tipo de conexión sentimental. Si siento bonito y si habla bonito, está iluminado. O si cumple con mis expectativas también de comportamiento. Si es una persona que además es vegano, hace meditación, se viste de blanco, sonríe o enseña a otros a iluminarse, pues seguramente es un iluminado. Personalmente yo, y precisamente por este tema, Sandy, de la sugestión, es que yo no creo que haya personas iluminadas. De hecho, yo no creo que exista la iluminación. No la creo. No como se ha planteado y vendido en los diferentes ámbitos espirituales. No creo yo en la, y perdón que lo diga, pero yo no creo en la iluminación del Buda. No la creo. No la creo. No creo en la iluminación de Jesús tampoco. No creo porque es un concepto tan abstracto, tan ambiguo, tan moldeable a los tiempos, que lo que para hace 2000 años fue un iluminado, hoy puede ser otra cosa. Lo que sí veo es un mercado muy interesante de personas que venden la iluminación y otras personas que la compran. Pero, ¿todo eso es verdadero? O, como decía el tímido infiel, es una sugestión. Es una sugestión. Muchas personas empezarían su camino espiritual porque se sugestionaron de tanta cosa espiritual que vieron por allí. Tal vez. Dice por aquí el tímido, la sugestión entonces necesita de un deseo o una evitación del dolor. Pienso con lo que me dices. Puede ser el disparador el dolor. O sea, es lo que te dispara, es lo que te ayuda, lo que te motiva, perdón. El disparador puede ser el dolor, el disparador puede ser la soledad, el disparador puede ser la búsqueda. Te dispara que busques cómo sugestionarte. Puede ser. Ya no quiero el dolor en mi vida, entonces, pues, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, no? Y tal vez vas a los remedios mágicos y caseros, o quizá te vas con un gurú espiritual a que te quite ese dolor. Pero entonces, ¿sanas ese dolor porque hay una técnica que te lo quita o sanas porque te sugestionaste y el poder de tu mente hizo todo? El curso de milagros tiene algo parecido en cuanto a explicación de lo que es la sanación. No habla de sugestión específicamente, pero sí dice que tal vez la mente del mismo paciente es la que es el médico del paciente, el que lo sana. Pero en la mente está la sugestión. O sea,
no hay algo externo que te sane desde la visión del curso de milagros. Podría yo entender que tiene un tinte de sugestión. La curación es una sugestión también. Podría verlo así. Pero eso no lo vería yo como algo negativo ni destructivo. Yo me puedo sugestionar, como digo, para verme sanado. Tanto como me puedo sugestionar para enojarme porque la mosca pasó volando y creo que eso me va a quitar la paz. Puede ser una sugestión. No importa si eso a mí me da la felicidad. Entonces, podría ser que la sugestión la estoy utilizando para ser feliz. ¿Y cuál es el problema, no? Alguien diría, ¿qué problema hay? No le estás haciendo daño a nadie y tú mismo te estás haciendo tus cosas sugestionablemente para que tengas esa felicidad. El problema es cuando ya me pongo yo como iluminado, que quiero iluminar a otros y que ya les digo qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Y quizá no me doy cuenta que los demás pues, tienen otro tipo de sugestión. Tal vez son diferentes sugestiones en cuanto a temas. O como dice aquí Sol Pomato, ¿no? Sugestionarte de que el espiritual ya no se enoja, pues tal vez dejar el enojo podría ser una sugestión. Quizá podría ser. Caro nos dice, entonces, tú estás iluminado, Mos, porque siento, entre comillas, bonito cuando nos hablas y nos explica las dudas. Pero esa puede ser una sugestión tuya. ¿Sí? Quizá mi sugestión podría ser que lo hablo o lo explico de manera libre. Esa podría ser. Entonces, esta sugestión es como una percepción también. Quizá como lo dice el curso de milagros, la percepción que tienes no es más que lo que aprendiste. Y si lo que aprendiste es a sugestionarte, puedes sugestionarte de otra manera. Podría yo sugestionarme que el Espíritu Santo me acompaña todo el tiempo, pero como yo se los he dicho, yo no sé si existe Dios, yo no sé si existe el Espíritu Santo, pero puedo vivir creyendo que existen porque me puedo sugestionar para eso. Pero es una creencia que tal vez no le hace daño a nadie, a menos que yo quiera decirle a todos que deben de creer en mi Dios y que deben de creer en mi Espíritu Santo y en lo que Él me dice. Y si no, hay un conflicto. Así de que al final, el tema de la sugestión es interesante. Hay muchos aspectos a considerar. Para mí, al final, solo hago reflexiones al respecto, pero vivo el día a día de una manera muy práctica. Quizá me cuestiono algunas cosas, otras no. Pero para mí, en dado caso, la sugestión la ocuparía para vivir con buen humor en todo momento. ¿Qué les parece, queridos amigos? Déjenme aquí en sus comentarios ustedes qué opinan acerca de la sugestión.